Muy bien. Profe, somos el grupo 25 del curso Inteligencia, Pensamiento y Emociones de la especialización de Neuropedagogía de Aprendizaje Autónomo y pues el día de hoy nos hemos reunido primero para poder socializar un poco el análisis de las lecturas que hemos realizado previamente y segundo, de alguna manera como dar inicio a la construcción del ensayo para poder publicar en el foro. En ese sentido, entonces, no sé si alguna de las compañeras de manera voluntaria nos comparte como los puntos o los elementos clave, nos menciona cuáles son como los autores, el tema, para que podamos llegar a un acuerdo y pues elijamos cuál es como la problemática para poder redactar el ensayo. Bueno, los autores, habían 5 autores, que tenemos a Botero, a, a Bardel, a Maturana, a Nieto y a Susana. En mi caso, eh, yo tomé la iniciativa de leer el documento de Nieto, Nieto Sánchez Rojas. El, el documento se llama Identificando el rol de la inteligencia emocional en las emociones de logro y en sus efectos sobre la estrategia de aprendizaje profundo en estudiantes universitarios. La mayoría de los temas habla de las emociones, entonces como el punto central de todos los referentes, según lo que yo estaba revisando. El problema que abarca este texto es comprender cómo la inteligencia emocional influye en las emociones de logro, cómo el disfrute y el enfado durante el estudio afecta, en qué manera afecta y en qué manera no afecta, y cómo esto como que, perdonen la redundancia, afecta las estrategias de aprendizaje que utiliza el docente. Conceptos claves que se definen en este texto: están las competencias emocionales, que son, según el texto, las habilidades que permiten identificar, comprender y gestionar las propias emociones y la de los demás, e incluyen los procesos como la atención, la claridad, la regulación emocional, y son importantes en el aprendizaje y en las emociones que experimentan los estudiantes. También tenemos otro concepto que es el disfrute, que es la emoción del logro positiva que se experimenta durante el estudio. Según el texto, esta emoción favorece procesos como la motivación, la atención y el uso de estrategias de aprendizaje profundo. También encontramos el enfado, que es negativa, es una emoción negativa, que surge en el contexto académico, y según esto, señala que las emociones pueden afectar de manera negativa de procesos cognitivos como la atención y las estrategias de aprendizaje. Tenemos las estrategias de aprendizaje profundo, que son las que implican en comprender, analizar y relacionar la información, llegando así o permitiendo un aprendizaje más significativo. La conclusión principal del texto es que la inteligencia emocional y sus habilidades, especialmente la regulación emocional, están relacionadas con las emociones de los estudiantes que experimentan durante el proceso de estudio. Estas habilidades favorecen la presencia de emociones tanto positivas como negativas y cómo estas afectan en ese proceso de aprendizaje. También el estudio de este texto demuestra que la inteligencia emocional no solo influye en el bienestar, sino también en el rendimiento académico de los estudiantes. Eso fue como lo más principal que encontré del libro. Gracias, compañera. Bueno, en mi caso, el análisis del texto que desarrollé está en el documento de Mentes Reales, la ciencia cognitiva y la naturalización de la mente, que es un escrito por Botero, por Ramos, Rosas, en el año 2000. El problema central de este texto es que aborda o explica cómo la mente permite la especificidad de los fenómenos mentales, pero enmarcado más en las ciencias naturales, ¿sí? Maneja conceptos muy claves sobre la naturalización de la mente, que intenta cómo estos fenómenos mentales llegan a ser teorías que pueden afectar tanto la educación de los niños como la asociación o los trabajos en comunidad.
También habla mucho de la ciencia cognitiva, es otro concepto que lo mencionan mucho y que pues obviamente pues todos sabemos que es una disciplina que estudia la mente y cómo ésta ayuda en el procesamiento de la información. También menciona el funcionalismo, que es una teoría clara que define cómo los estados mentales pueden y están dentro del sistema cognitivo, ¿sí? Básicamente, este texto no existe como un consenso único sobre la naturalización de la mente, sin embargo, el enfoque dominante hace que combine tanto el funcionalismo como el materialismo, aunque lo enfrenta en críticas importantes, especialmente en experiencias subjetivas del ser humano. Este documento tiene conexiones en contextos teóricos y se aplica en contextos educativos y comunitarios porque en este documento hay estrategias basadas en la función de la mente. A raíz también, pues habla mucho sobre el aprendizaje del estudiante, de la comunidad y también orienta mucho hacia un conocimiento más basado en la acción y la transformación social y reconoce diversidad de formas tanto de aprender del ser humano y cómo estas formas de aprender pues permiten interpretar las relaciones humanas y cómo las personas interpretan el desarrollo del mundo. Cambio. Gracias, Raque. Bueno, el texto que yo elegí es un es un documento de Maturana que se llama El árbol del conocimiento, las bases biológicas del entendimiento humano. Entonces, los autores son Humberto Maturana y Francisco Varela. El libro pues es larguísimo, tiene 185 páginas, pero pues ahí en la guía se relaciona como que se haga una lectura desde la 97 a la 120. En ese sentido, pues digamos que la identificación del problema que se menciona allí o cuál es como el tema central, él habla o intenta explicar cómo el conocimiento humano, digamos, habla del conocimiento humano y cuál es el sistema real del sistema nervioso como en todo ese proceso. Entonces realiza algunos análisis entre el sistema nervioso y el conocimiento y hace pues unos cuestionamientos frente a otros autores que mencionan, digamos que las conductas están relacionadas también como con el conocimiento que tienen las personas, pero ellos mencionan que no, que tiene que ver como con unas dinámicas muy internas de otros procesos. Frente a los conceptos claves, pues hay uno que se llama autopoiesis, que no sé si se pronuncia así, pero habla que es como la organización propia de los seres vivos, mediante la cual se producen y se mantienen como a sí mismos. Entonces mencionan que un ser vivo pues no funciona como por instrucciones externas, sino que hay unas dinámicas internas que conservan como y llevan a cabo la identidad de ese ser vivo independientemente de quién sea. Clausura operacional es otro concepto clave y allí pues indica que el sistema nervioso opera como una red cerrada de las relaciones internas, en donde los cambios pues se dan por digamos que por una estructura propia y no por la información que nosotros empezamos como a recepcionar del exterior, ¿sí? El tercer concepto es el de conocer. Entonces, para ellos, ellos mencionan que conocer no es representar la realidad. Es decir, si yo empiezo a aprender sobre X tema, no significa inmediatamente que ya yo al saber de ese tema estoy representando la realidad, sino que se debe actuar eficazmente como en el medio y que conocer equivale también como a vivir, a hacer otras cosas y tiene como otros actos más allá de.
Y el cuarto concepto es la plasticidad estructural. Entonces, cómo esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de modificarse según como la historia y todas las interacciones, ¿sí? Entonces, el aprendizaje y la experiencia, pues ellos mencionan que no se almacena como información que hemos venido adquiriendo, sino como unos cambios que se van dando en toda la red del sistema nervioso de las personas. Ahí pues una de las conclusiones es que el conocimiento no es una copia del mundo ni tampoco es simplemente un proceso de transmisión de información, sino que por el contrario pues viene siendo como un proceso, un fenómeno biológico que surge de un acoplamiento estructural entre la persona o el ser vivo y todo lo que lo rodea. Y pues todo esto está mediado o digamos que regulado por el sistema nervioso, tiene unos elementos que también están relacionados con la interacción social y pues dentro de ellos también incluye todo el tema del lenguaje. Em, bueno, eso es como, digamos que en términos generales lo que menciona este texto, que es bastante extenso y pues tiene también como muchos temas allí científicos, ¿no? Y biológicos con, digamos que relacionado con nuestro sistema nervioso y pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Yo de lo que venía escuchando, yo no sé cómo les parece el texto de Jaycee, me parece interesante porque está muy en relación con todo lo que tiene que ver con el contexto escolar y justamente pues como con un posible título que habría que complementar, que yo estaba pensando y era como el lenguaje de las emociones o algo parecido que pudiésemos complementar, no sé cómo les parece. Y por ejemplo, en lo que mencionaba Jaycee, pues de algunas emociones, como por ejemplo el enfado, o bueno, hay otras como la tristeza, la rabia, el miedo, cómo afectan de alguna manera o qué impacto tienen en nuestros procesos también cognitivos. Entonces, relacionarlo quizás con ese lenguaje de las emociones, cómo se refleja en nuestro cuerpo, sí, en las reacciones físicas, emocionales, en las cognitivas, en las sociales y demás, pero ahí pues es como un punto sobre la mesa, ustedes me dirán cómo lo ven. Pues a mí me parece es un tema que, sí, o sea, como habla de las emociones y como que irnos más por ese lado, porque ya así como tu texto, ya estás como muy difícil, o sea, ya lo veo como un tema más extenso y más, entonces sí, pues a mí estaría bien, sí, o sea, Sí, estudiaría fuerte. y a eso pues sumarle que aquí nos piden un poco que tenga que ver con la educación y la comunidad. Y pues en el caso de mi texto habla más de la mente, de ya es un tema que requiere mucha más información. En cambio, pues en el tema de las emociones podríamos trabajar la interpretación emocional en los estudiantes, la motivación, cómo las emociones pues se ligan mucho a la atención, a la memoria, a la motivación en el entorno educativo y pues obviamente en la comunidad, que es lo que también nos pide desarrollar. Entonces yo también creería que esa podría ser una muy buena opción. Nos iríamos por ese documento y empezar a trabajarle al ensayo. Yo también estoy igual, me parece más chévere, es como más completo la de la compañera Jaycee porque, bueno, igual habla de las emociones, ya tenemos como algo de, sí, ya tenemos como algo de texto, algo de introducirlo, entonces podemos hacerlo con los estudiantes, entonces ya tiene, digamos, interactivo, digamos, como como la bombillita de, ay, no, vamos a hacer esto, qué emociones, digamos, cuáles son las emociones, cómo se sienten ellos. Entonces ya tenemos el chulito. Sí, entonces sería definir, pues ya tenemos el tema, entonces sería definir como un nombre, ¿cierto? Sí, sería definir un nombre, pues yo aquí estoy organizando como el documento
para tener también Sí. Bueno, por los ejemplo, puntos acá nos que nos piden. Ujú. que debemos Entonces, tener, por ¿qué ejemplo, nombre se les ocurre como para que empecemos a trabajar? bueno, sería las Ensayo. emociones y su influencia en el aprendizaje, o queda muy, ya abarca mucho. Pues No, pues, sí, yo creo que hagamos propuestas ahí y lo vamos, porque otro podía ser, no sé, emociones que enseñan, la clave del aprendizaje, algo así, o aprender También, o podría ser como aprender con sentido la influencia de las emociones, no sé, también puede ser. ese está chévere. sí, ese está chévere. Ese me gustó el Tienta nombre de más. ese, sí. A mí también me gusta, porque ya Listo. como que se centra muy bien en lo que está diciendo el texto, el ensayo. Ok, entonces no le demos más Mm, vueltas y sería este un poco el Listo. título. Entonces tenemos que tener en cuenta algo. Los párrafos tienen que tener de Ajá, 5 a 8 líneas. sí. Eh, Bueno, ten- entonces dice, responde en orden el párrafo uno, la introducción. ¿De qué tema trata el ensayo? ¿Por qué es relevante este tema? ¿Cuál es tu tesis? Cópiala del paso 2. sí, ahí lo podemos ir arreglando conforme lo que yo tengo, pues sería entonces ponerme a organizar. A ver si lo organizo. Desarrollo 3 y 4 párrafos. Ah, el desarrollo tiene de 3 a 4 párrafos. Párrafo uno, contexto teórico. ¿Qué teoría o marco conceptual usa el autor? ¿Cómo definir los conceptos Bueno, claves? entonces acá de pronto poner es como algunas preguntas. ¿De qué tema se trata el texto? ¿Por qué es relevante este tema? Pues Sí, yo, como yo copiar. creería que aquí lo que nos toca es, como este solo lo leyó la compañera, entonces montar ahí en el Drive, bueno, las preguntas, como todo, y pues Joana, Jessica y yo haríamos como una lectura también adicional a esto, y entre todas ir trabajándole pues al ensayo de acuerdo a las orientaciones que aquí nos dan, ¿sí? Como pues la Sí, tesis. pues así como yo que ya lo leí, pues si quieren, pues yo voy organizando algo y ustedes van afianzando o van colocando o van quitando, ¿les parece? Sí, Listo. me Sí, parece y pues creería yo que para el próximo encuentro sincrónico, pues de pronto podríamos iniciar con la revisión clara del ensayo y ya lo tendríamos. Sí, porque fortalezas tienen que limitaciones, voluntad. Conclusión. No dice máximo de páginas ni mínimo, ¿no? Jaycee, o la profe dijo algo. Sí, ahí arriba dice de 800 a Ah, 1000. palabras, de 800 a 1000 Sí, de palabras. 800 a 1000 palabras. Por ahí en algún lado yo lo leí, pero ahora ya no me acuerdo dónde. Ok, listo. Entonces voy a hacer de una vez. Acá ya creé la carpeta. Voy a subir inmediatamente el documento. Em, ¿Cuál es el compromiso? Ah, bueno, hay que hacer también la introducción, pero esto me imagino que, y estos son los puntos. Entonces, introducción del documento, ya aquí está la portada, el ensayo, ¿a cuánto equivale 1000 palabras o 800? Estructura del ensayo, 800 a 1000 palabras. ¿Cuánto será eso? ¿Cuántas hojitas más o menos? Venga, venga, averigüen en Google. Yo creo que no es mucho, la verdad. 2 páginas No, más o menos, sí, como 2 páginas, dice. que ella dice que eso no tienen que tener más de El Sí, ensayo. mire, busqué aquí por 200. el señor Google y me dice de dos.
de A 4 páginas. 2.5 a 3 páginas. Esos son 800 palabras. Si le hacemos a 1000 palabras, estaríamos hablando de 3 a 4 páginas. Ah, bueno, mantener ese margen, o sea, ni irnos tan al mínimo ni tan al máximo, pero tenemos ese margen ahí para que nos quede un ensayo bien, bien chévere y bien nutrido. Listo. Aquí, bueno, chicas, entonces las evidencias, aquí en esta parte pues irían las evidencias de la aplicación de la secuencia didáctica. Yo lo que estaba pensando y propondría es que podamos subir a un solo drive, o sea, por ejemplo, en esta carpeta, bueno, acá subo el documento, pero que cada una, no sé, se me ocurre, evidencias y podemos linkearlo y quizá preguntarle a la profe para que el documento no nos quede tan pesado y ahí cada una ponga las fotografías, si quiere hacer un informe, los resultados del instrumento, los instrumentos que utilizaron. Entonces, Jessica León, ¿sí? Acá. Y así Yo con todas, no sé, o qué piensan, cómo lo ven. sí me parece, por ejemplo, yo ya hice la estrategia, pero el problema es que ahora me toca buscar el instrumento para hacerlo, y a mí me toca, por ejemplo, así en mi caso, que yo lo hice con los niños de acá de la comunidad, me toca buscar a un padre de familia para hacer el instrumento de evaluación. ¿Y no lo puede hacer con la Sí. profesora? No porque yo lo hice con los niños de acá de la comunidad. Dijo Ah, la tutora que ya. con la profesora se hace las personas que hacen la estrategia en el colegio. Ah, ya, ya. Ok. Y Jaycee, ¿cómo es que es su apellido? Perdóneme que no me lo he aprendido. Padilla. ¿Cómo? Padilla. Ok. Listo, chicas. Entonces, bueno, ahí linkearíamos igual si mañana es que hay web. Es que yo no me acuerdo cuándo fue que fue la tutora. De todas Si formas, pues no, yo bueno, había a ver hecho, si nos vemos la grabación. Listo. yo Bueno, había hecho acá habla de los yo las resultados. fotos y evidencias en un Canva. Yo lo hice fue en un Canva. Bueno, se pueden linkear, sí, no, no hay problema. En los resultados, yo siento que aquí es más como el análisis, ¿no? De lo que vimos, más que fotos y demás, sino quizás hacer algunas gráficas, que el porcentaje de niños, qué fue lo que identificamos, como un resultado, unos resultados pues bien redactados también. Discusión de hallazgos, ¿esto qué será? Como para tenerlo claro, no sé. Implementar la secuencia, crear un instrumento, realizar una prueba piloto, recopilar los datos. El equipo se reunirá en un segundo. ¿Será que tiene que ver con esto? Las preguntas del debate serán organizadas en 4 categorías. Lectura crítica. Discusión de los hallazgos. Me imagino que tiene que ver con la Sí, conversación que tengamos. Ok, la Sí, o sea, discusión, sí, Sí, ahí. cada quien explica la estrategia, qué hallazgos hubo. sí, ok. que ujú. Listo, perfecto. Enlaces y bueno, las conclusiones ya son al final de todo el proceso de aprendizaje que hayamos tenido. Entonces, ya ahorita les comparto este link. Aquí voy a subir el documento, les comparto el link de la carpeta para que cada una tenga acceso a las carpetas. Jaycee nos da como la avanzada de poder poner la información de la lectura que ya he hecho. Nosotras haríamos lectura adicional. Y pues pongámonos una fecha límite para poder tener esto como listo. No sé qué tiempo consideran. Sí, Hoy esto es que también 20, ¿no? esto, en la implementación vamos a escoger solo, así como habíamos dicho, para no un solo, como una sola, Una un sola solo que, instrumento Es que, de es que yo, evaluación. es que yo ahí tengo una duda. Bueno, y de pronto mañana en la web esto, la Es que tutora mira, nos pero mire, oriente, porque es que yo hablaba con Joa y yo le decía, es que no sé si cada una la va a implementar, no sé si es viable que todas manejemos los mismos instrumentos porque se va a ver como que hicimos lo mismo. Entonces no sé si cada una monta un instrumento y de acuerdo a eso, pues en los hallazgos los revisamos o mañana, pues menos mal que hay y mañana le podemos preguntar
a la tutora si es viable o ella cómo lo ve, que todos manejemos lo mismo y si, por ejemplo, usted lo va a hacer en comunidad, yo lo voy a hacer en un colegio, Joana lo va a hacer en un colegio, Jessica lo va a hacer también en comunidad. No, pues si en la fase pasada se puso colegio, pues me toca colegio, comunidad ya no se puede. Vale, entonces, bueno, o de pronto ella diga, no, monten todos los mismos instrumentos, trabajenlo igual y ustedes revisan cómo les fue dependiendo si fue comunidad o institución educativa, porque pues bueno, de acuerdo a lo que lo hagamos. Entonces yo creería que frente a eso esperemos mañana ella que nos menciona. Yo en el foro había montado como la secuencia, lo que apliqué, pero si hay que hacerle cambios, lo vuelvo y lo hacemos. De pronto les Pues, puede servir a ustedes de guía, esperando a sí. ver ella qué nos menciona mañana frente a la secuencia, que es lo que tenemos como más interrogantes. Sí, pues esto, yo participé en la web y yo le dije, tutora, lo que pasa es que las calificaciones nosotros necesitamos implementarla. Dijo, no, implementenla como la tienen. Eso fue la razón de ella, implementenla como la tienen. Por ejemplo, así como usted que no puede ir a un colegio, implementela con los niños que tengan su comunidad. Háganla de la manera que ustedes crean que pueden implementarla. Lo importante es que cumplan con esa implementación. Eso fue lo único que yo, pero la verdad yo no me acordé de preguntarle lo de piloto. O sea, no, ya cuando me puse a leer la guía después, yo caí en cuenta, porque esa es la partecita que yo no entiendo. En base a los instrumentos, pues si utilizamos los mismos, pues así como a mí me toca un papá, usted de pronto a una profe, o sea, son diferentes resultados, ¿no? Pues Sí, pues si en ahí algún dice, mañana, bueno, yo mañana no puedo estar en la web porque yo tengo práctica todo el día, entonces toca que los que puedan pues se conecten y hagan como la pregunta, porque hay una parte donde decía que no confundir o sea, como que es como si fueran dos instrumentos. Creo que una es como de aprendizaje y la otra es como una encuesta de satisfacción, o sea, como de cómo les pareció a los niños. Raquel, yo no sé, porque hay una, mire, acá en el punto 3 dice no confundir el instrumento con no confundir el instrumento con una evaluación de aprendizaje. O sea, no, estaba yo confundida, es una sola porque dice implementar la secuencia didáctica, apropiación. Es fundamental verificar los momentos de intervención, especialmente si se requieren múltiples sesiones para hacer un seguimiento adecuado. Nosotros sería solo una sesión. Crear un instrumento de evaluación, encuesta, guía de observación, entrevista, entre otros, que permite identificar si la unidad de estudio, estudiantes o comunidad logró potenciar la inteligencia, el pensamiento y la emoción en el aprendizaje con la secuencia didáctica implementada. Pero no entiendo donde dice no confundir el instrumento con una evaluación de aprendizaje. O sea, No, no es claro, sí, como pues hacerles porque preguntas específicas no, sobre el tema, no, ¿cierto? Sino no, o sea, más, a raíz de eso, el instrumento que yo diseñé es pensado más, porque claro, una evaluación es saber si aprendió o no, entre comillas, sino ajá, el instrumento lo que necesita saber es si esta secuencia fortaleció, en este caso, pues la inteligencia emocional, el pensamiento y la sí. autorregulación en los estudiantes. Entonces, si ustedes revisan en la guía de observación que yo diseñé, se diseñó por categorías. Entonces, el primero es inteligencia emocional, que mide tres indicadores. Identificó sus emociones, expresó sus emociones adecuadamente y respeta las emociones de los demás. Siempre, a veces, nunca. Y ahí pues está para colocar algunas observaciones. Está la categoría del pensamiento, está la categoría de la autorregulación emocional y al final está la participación. Entonces, si ustedes quieren, revisen cómo yo la implementé. Yo lo monté en el foro pensando en eso y ahí está cómo se desarrolló la sesión. Y si la tutora dice que podemos todos trabajar lo mismo, pues no nos matemos la cabeza y sigan pues por la que yo les monté ahí, que ya o, pues tiene o como la así, información. Yo así ahí como hasta usted que, incluí algunos anexos de las actividades que se desarrollaron. pues así como usted la montó, compañera, pues sería que cada uno la organice a su
Ya, o sea, la Comunidad. suya ya es Con esas terrible. categorías de acuerdo a al público. Por ejemplo, si usted la tiene con con el docente, pero utilizar las mismas categorías, me parece. Ajá. Claro. Y eso es una Ujú. ayuda, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he hecho eso porque, o sea, yo no he trabajado en un colegio, yo solo prácticas y prácticas no nos pusieron a hacer instrumentos ni, o sea, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es que estoy un poquito perdida en en esos pasos. Igual que la prueba piloto, no sé eso, en base a Es, qué será. es lo mismo, o sea, la prueba piloto es usted crea el instrumento y aplica el instrumento. A eso se refiere la prueba piloto. O sea, bueno, yo, por ejemplo, hay una, porque es que ella nunca nos dijo que como que hacerle una evaluación a los niños. Eso fue lo primero que ella que como que intentó decir que no lo fuéramos a hacer, que se le hacía era solo al profesor o a un padre de familia. Ok. Entonces, el piloto en base a quién va o para quién va, o en base a qué se hace. Y es que ahí también hay que tener en cuenta que como son menores de edad, pues uno requiere tener consentimientos informados y demás. No, esto ella dijo que o sea, que lo podíamos hacer, pero que las fotos no fueran a salir las cartas. Fue lo Ujú. primero. Digo, para que no tengan que hacer tanto papeleo. Sí, porque O, toca firmar consentimientos. o sea, digamos, si usted le sale la cara al niño, toca es como taparla. Sí, Ujú. Ay, difuminarla. Fotos ojalá fueran de espalda. Sí. mm. Por ejemplo, las manitos haciendo la actividad, pero no rostros. Listo. Así quedamos. Ok, bueno, entonces, ¿cuándo sería la fecha límite de tener listo esto, chicas? Ustedes Pues que yo dicen, creería que porque apostarle a que máximo, máximo el lunes 27 ya tenerlo el ensayo y tenerlo al día y si es viable por ahí el martes o miércoles hacer el último encuentro sincrónico, pues porque bueno, es para el 12 pero como se mencionan todas, todas tenemos cursos porque casi, pues mejor dicho, todo está para el 12, entonces los tiempos no dan y pues yo sé que trabajamos y demás, entonces entre más rápido tengamos este, ya vamos descartando sí, Sí, recalcar que ya la segunda web ya tenemos que tener esto, todo, todo. la estrategia implementada, todo para de una vez hacer las conclusiones, todo lo que pasó y listo. Ujú. ¿a ustedes Listo. les parece muy loco que el sábado 25 el ensayo esté listo? Yo puedo No, hacer la revisión final y dejen, terminar como de ajustar, porque al final digamos que son 3 páginas, o sea, no es tanto tampoco. No, a mí no me parece, a mí no me parece eso, que esté muy descabellado. Si lo podemos hacer, o sea, por ejemplo, mañana yo puedo empezar a leer el documento y a empezar a hacer como las... Ujú. Jay sí sí. estaba diciendo algo y se le cortó. No, que voy a ver si hoy, si ahorita no me da sueño, empiezo de una vez hoy a organizar el ensayo. Si no, mañana me siento a eso, porque Pero también yo creo que el necesito, sábado sí estaría listo, ¿cierto? Entonces sí, esa es sería la idea. eso, listo. Apuntémosle a que el sábado esté listo. Yo lo reviso, lo ajusto, lo subimos al foro, de manera que por ahí, y también pues que esta semana termine, hoy es lunes, digamos que tenemos como toda la semana a aplicar la secuencia didáctica y que entonces por ahí el 28, o sea, martes o miércoles, nos reunimos para poder hacer el segundo espacio, para poder trabajar en lo del debate y demás. Y ahí dice que ese es con traje formal, entonces nos toca vestirnos diferente y todo. Sí, yo creo, martes o miércoles, ¿qué día? O Yo, porque como en otros cursos también tenemos que grabar videos, es para ir ya bloqueando los días. sí, es Yo que creo que eso es el hagámoslo el problema. lunes, yo creo que El salgamos lunes, de eso el lunes, sí. El El lunes a la lunes, misma hora nos podemos reunir 7:30 de la noche y Al lo dejamos listo. 27. 27, listo, no hay yo problema. creo que todos son meros videos y Dios mío. Listo, entonces voy a poner acá a las 7:30 p.m. Y ahí entonces ya traer como, o sea, prepararnos tanto en vestuario como en conocimiento y demás para que podamos hacer la grabación. ¿Listo, chicas? Esos Listo, serían muchas los gracias. compromisos. Listo. Muchísimas gracias y Que cualquier cosa descansen. estamos hablando por el chat de WhatsApp. Chao. Listo, Listo. chao. Gracias, muchas gracias. Chao.